En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, en el verso número 18, ¿lo encontraron? Dice, hermanos, la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Israel. El tema es: celebraron la Pascua a Jehová. El verso que leíamos, hermano, es interesante porque dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Y oiga lo que dice: desde los días de Samuel el profeta. Significa que esta celebración fue mayor que las fiestas de David, fue mayor que las fiestas de Salomón, fue mayor que todas las fiestas de los reyes de Israel. Ahora, hermano, dice aquí: ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. ¿Quién realmente era Josías? Bueno, aquí dice que era un rey, era el rey de Judá y de Jerusalén. Pero, hermano, hay algo tan interesante en la vida de este hombre que yo creo que podemos aprender esta mañana. Porque, hermano, de verdad, es un ejemplo digno de imitar. Había un hombre llamado Manasés, rey de Judá. Era, hermanos, el abuelo, oiga bien, era el abuelo del rey Josías. Este rey Manasés, hermano, se empeñó, se dedicó en hacer, hermano, lo malo delante de Dios, de tal manera que dice la Biblia que hizo más mal que las mismas ciudades que Dios había robado en medio de la tierra de Canaán. Edificó ídolos, hermano, o estatuas a los ídolos, a los Baales, a la diosa Aserá. Levantó una imagen al sol. Edificó, hermano, lugares altos. Edificó una estatua. Y mire, hermano, hasta dónde llegó el cinismo de este rey, que le metió al templo de Jehová, al templo de Dios. Aquel templo, hermano, que cuando fue inaugurado, dice la palabra del Señor, que, hermano, los sacerdotes no podían ministrar, no podían, hermano, celebrar los sacrificios, porque la gloria del Dios Todopoderoso descendió, hermano, y nadie, oiga bien, nadie podía entrar, porque ahí estaba la gloria de Dios. Ellos se arrodillaron en el pavimento, porque nadie se puede acercar donde la gloria de Dios ha descendido. Pero este rey, hermanos, que era el abuelo del rey Josías, metió en el templo esa estatua. Y no solamente eso, hermanos, llenó el territorio de Judá y hermanos, de altares. Dice la Biblia,
sacrificio a los ídolos. Y para que usted tenga una idea, dice la Biblia, hermano, que los sacrificios a los ídolos son a los demonios. Es decir, este rey ofreció sus hijos a los demonios. Eso enojó tanto a Dios. Eso enojó tanto a Dios, hermanos, que trajo la ira, dice la palabra de Dios, trajo ira de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén. Hermano amado, este rey murió. Afortunadamente para él, antes de morir se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero la ira de Dios no se apartó. Cuando él murió, hermanos, subieron al trono a su hijo Amón. Por cierto, hermanos, este rey Manasés gobernó alrededor de 55 años. Su hijo Amón, el que lo sucedió, fue un periodo muy corto, hermano, porque dice la palabra del Señor que también se empeñó en hacer lo malo delante de Dios. Hermano, sus mismos siervos se rebelaron contra él y lo mataron. A su muerte, hermano, coronaron como rey a este hombre llamado Josías. Pero oiga, hermano, qué interesante la historia, porque él era solamente un niño de 8 años. Era un niño de 8 años. Y uno puede decir, un niño de 8 años puede ser rey. Josías tenía 8 años. Yo creo, hermanos, que un niño de 8 años, con la fama de ser rey, con toda la gloria del reino, con todas las riquezas, hermano, con todo aquella gente que estaba a su alrededor bajo su dominio, ¿qué podía negársele al rey? Nada. Quizá, hermano, la historia de los reyes es triste porque por lo general todos los reyes los encontramos que tuvieron una época de oro, pero tuvieron una época, hermano, triste, una época, hermano, donde se apartaron de Dios. Pero yo pienso, hermano, en mi pensamiento, que un rey, siendo niño, bueno, dedicará su juventud, sus primeros años de vida a disfrutar, hermano, de todo cuanto hay. Sin embargo, hermano, el rey Josías fue lo contrario. El rey Josías, dice la palabra del Señor, que se empeñó, oiga esta expresión, se empeñó en buscar a Jehová. Se empeñó, hermano, a buscar a Jehová. Lo que él primeramente hizo, óigame, por favor, lo primero que él hizo fue limpiar a Judá, a Jerusalén y parte del territorio del reino de Israel de la idolatría. Imagínense, hermano, vivía su abuelo, su padre. Hermano, ¿qué herencia le habían dejado? ¿Qué enseñanza le habían dejado a este niño? Sin embargo, dice la palabra del Señor que derribó todos los altares. Destruyó las imágenes
imágenes. Y hermanos, era tanto su ira por la idolatría, que dice la palabra del Señor que las imágenes no solo las destruyó, las desmenuzó. Y llevó el polvo y lo fue a regar en el cementerio, donde estaban todos aquellos que ya habían muerto y que habían sido adoradores de ellos, de los ídolos. Qué lindo sería en esta mañana que nosotros sintiésemos un repudio por la idolatría. Que nosotros, hermanos, de verdad hiciésemos como hizo este rey. Porque el primer paso es sacar la idolatría de nuestro corazón. Y mire, hermano, dice la palabra del Señor que después que desmenuzó el polvo de todas aquellas imágenes, los altares, en el cementerio, en las tumbas, ahora vino él, quemó, oiga, quemó los huesos de los sacerdotes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Quemó, hermano, los huesos de los sacerdotes. Y regó también su ceniza, dice, en sus altares. Pero, hermano, cuanto más iba creciendo él en estatura, en edad, hermano, esto es lo interesante, más se empeñaba en buscar a Jehová. Más se empeñaba en buscar a su Dios. Dice la palabra del Señor que después que limpió al país de toda aquella idolatría, hermano, después de todo eso, mandó a reparar la casa de Dios. Mire, hermano, dice la Biblia que los reyes anteriores la habían arruinado. ¿Sabe, hermano? Es triste cuando, hermano, no hay un respeto por la casa de Dios. En este tiempo en que estamos viviendo y hermano, y que tenemos tanta historia, que tenemos tanta palabra, que tenemos tanta enseñanza, hay hombres que todavía no respetan la casa de Dios. Este hombre mandó a reparar todas las ruinas. Y dice, hermanos, que envió a gente como Safán, como Joab, su canciller, y otros que por motivo de tiempo no vamos a mencionar, los envió, hermanos, con el dinero colectado por los levitas, dice, de las ofrendas, del dinero que habían traído los de Efraín, los de Manasés, los de Judá, los de Jerusalén, y que los levitas, hermanos, tenían en sus manos, hermanos, lo colectaron, y el rey lo mandó a aquellos, hermanos, que ahora estaban encargados de hacer, hermanos, el trabajo de reparación de la casa de Dios. Ahí había un hombre, un sacerdote llamado Hilcías. Y a mí, hermanos, todavía no entiendo cómo podía ser sacerdote. No estoy, hermanos, altercando contra Dios. No sé realmente qué estaba haciendo. Yo sé, hermanos, que había una oposición de parte de los reyes. Yo sé que había una oposición, hermanos, y quizás las puertas del templo se habían cerrado. Pero ahí estaba ese hombre llamado Hilcías, sacerdote de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando aquellos hombres encargados, hermanos, de llevar la ofrenda, de llevar el dinero para la reparación de la casa de Dios, llegaron, después de entregar el dinero al sacerdote Hilcías,
Hilcías le dijo a Safán, que era el encargado de la comitiva, vamos a decir, de la comitiva, le dijo, hermano, este sacerdote le dijo a Safán, le dijo, hemos hallado el libro de la ley de Dios. Hemos hallado el libro de la ley de Dios. La ley que fue dada por Moisés. Hermano, uno se pregunta, ¿cómo es que hallaron el libro? ¿Cómo es que era el sacerdote de Dios y no tenía el libro consigo? ¿Qué prácticas, hermanos, se estaban dando? ¿Qué enseñanza le estaban dando al pueblo si no tenían el libro de la ley de Dios? Hemos hallado el libro de la ley de Dios. Hemos hallado el libro de la ley de Dios. Yo estaba pensando, esto se parece a aquellos cristianos, hermanos, que tienen Biblia en la casa, pero que lamentablemente, hermano, la Biblia está llena de telarañas, de polvo, y cuando quizás el pastor les dice, hermanos, traigan la Biblia, hija, ¿y dónde está la Biblia? Ah, mamá, yo me acuerdo que la niña estaba escribiendo. La niña estaba, yo me acuerdo que ahí había unas hojas y eran, decía allí San Mateo. Quizá así le pasaba, hermano, en aquel tiempo a este sacerdote. Pero él dice, hemos hallado el libro de la ley de Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Safán tomó el libro y se fue para donde el rey. Regresó a donde el rey. Y cuando regresó a donde el rey le dijo, mi rey, hemos cumplido con la comisión que se nos ha encomendado. Llevamos el dinero, lo entregamos. Ah, dice, pero sabe mi rey, tengo unas noticias para usted. Resulta que el sacerdote Hilcías me dio este libro. El libro de la ley de Dios. Entonces vino Safán, hermano, antes de dárselo al rey, oiga esto, antes de dárselo al rey, leyó delante del rey. Y ahora vamos a ver la Biblia. Vayamos al verso 26. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el verso 26. Mas el rey de Judá, oiga esto, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste, yo también te he oído, dice Jehová. Oiga, hermano, qué tremendo. Cuando Safán, hermanos, leyó delante del rey, cuando el rey, hermano, escuchó las palabras de la ley de Dios, hermano, que habían sido encontradas, óigame por favor, hermano, a
maldiciones, hermano, que estaban en el libro, venían ahora sobre aquel. Pero el rey se afligió. Rasgó, es decir, rompió su vestidura. Eso era, hermano, señal de humillación. Era señal de duelo, era señal de arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Sabe? Venía a mi mente cuando escuché, hermano, y leí estas palabras. Venía a mi mente. Hay gente en las iglesias, y voy a hablar en términos generales, hermanos, que escuchan la palabra, oyen un mensaje, oyen otro mensaje, oyen otro mensaje, y no hay nada que los conmueva. No hay nada. Los conmueve más, hermano, que pierde el Barcelona, hasta llora. Messi, ¿por qué no metió así? Le hubieras hecho, le han metido el gol. Pero la palabra del Señor no los toca. No los toca. No los conmueve. Hermano, amado, este rey estaba quizás ahí por los 25 años. Era un joven con toda la fama, mujeres, dinero, gloria, poder. Pero cuando escuchó la palabra de Dios, hermano, óigame, ¿cuántos años, hermano, había escaseado la palabra de Dios? Y cuando aquel hombre vino, y no fue un mensaje, no gritaba como el hermano León, no, que dice la palabra, leyó en la presencia del rey, y aquel hombre se estremeció, lloró, y se humilló, y rompió, hermano, sus vestiduras. Porque lo tocó la palabra de Dios. Inmediatamente lo que él hizo fue: vayan y consulten a Jehová por mí y por el pueblo. Oiga, hermano, vayan, vayan. Envió una comitiva, hermanos, y qué triste, hermano, no la envió, fíjese, a donde el sacerdote. No le envió a donde el sacerdote. Vayan y consulten a Jehová por mí. Es que él sabía, hermanos, óigame, él sabía que Dios traía un juicio sobre la nación. Su abuelo Manasés, hermano, cuando él estaba en desobediencia, dice la palabra del Señor que Dios levantó el ejército sirio y lo entregó en sus manos. Le pusieron, como dice un hermano, le pusieron las chuchas con grillos, dice la palabra del Señor. Muchas veces los llevaban encadenados, hermano, con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. El país fue destruido, fue invadido por los enemigos. Ya le dije que a su padre, por malvado, lo mataron también. Josías no quería correr la misma suerte. Él había aprendido, hermanos, que Dios, oiga, por favor, es amor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios restaura, pero con aquellos que se humillan. Pero es fuego consumidor para los soberbios. Y él mandó y dijo: vayan, vayan, vayan. Y dice la palabra del Señor que fueron y consultaron, no con el sacerdote, sino que dice que fueron y consultaron con Hulda, la profetisa. Hermanas amadas, Dios también las puede usar a ustedes. Vayan, consulten a Jehová.
suceder. Y dice, hermano, que fueron donde la profetisa, donde Hulda, que estaba en el segundo barrio y que su esposo Tica, algo así es el nombre, y dice quién era el hijo y que el padre, perdón, y que era el guarda de las vestiduras. Y mire lo que dice el verso 26. Mire, hermano, esta es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Hermano, esta es la respuesta de Dios. Dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Y oiga las palabras de Dios para el rey. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Es decir, hermanos, no eran palabras de Hulda, eran palabras de Jehová. Hermanos, ¿cuántos quieren que Dios les hable hoy? ¿Cuántos han venido para que Dios les hable hoy? Dice, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Y oiga, hermano, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y oiga, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Qué lindo, qué lindo, hermano. Yo también te he oído. Pero qué lindo es, hermano, cuando Dios contesta nuestras oraciones. Y si usted ha venido esta mañana con un corazón quebrantado, humillado, usted ha venido, hermano, a que Dios le hable, usted va a salir de este lugar bendecido. Pero si usted vino como turista, pues le voy a decir, le hacen falta los lentes oscuros, y aquí no hay donde comprar. A ver, hermanos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban al Dios vivo? ¡Aleluya! Mire, hermano, de verdad le digo, qué lindo es cuando Dios habla. Y a veces, hermano, la voz de Dios a veces es dulce y a veces es dura. Hermano amado, si algo a mí me satisface y me gozo y me deleito, es saber que al Dios que yo sirvo es un Dios vivo. Mi Dios no es un pedazo de madera. Mi Dios, hermano, es el que hizo los cielos y la tierra. Y su Hijo Jesucristo no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, Él se levantó, está vivo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Dios, hermano, que aquí adoramos y servimos, habla. Oiga eso, Él habla. Él habla. Y aquí nos ha dicho muchas cosas. Nos ha hablado a través de la profecía. Nos ha hablado de diferentes maneras. Y yo he visto muchas veces el cumplimiento de sus profecías. Pero qué lindo. Y tu corazón se conmovió. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Y dice, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tus sepulcros en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar
y sobre los moradores de él. Hermano, el que el rey se hubiese humillado, el que el rey se hubiese quebrado en la presencia del Señor, ya no apartó la ira de Dios. Déjenme decirles, hay que buscar a Dios, hay que volvernos a Él antes que la ira de Dios se encienda, porque cuando la ira de Dios se enciende, hermano, no hay nada que la pueda apagar. Hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho, Dios es misericordioso, pero la paciencia de Dios se termina. La paciencia de Dios se termina. Hay gente, hermano, que ofende con hechos, ofende de palabras, ofende de todas maneras. Y tranquilos, como buenos cristianos, hasta profetas se vuelven, hasta los mejores predicadores se vuelven, y no se arrepienten. Yo le digo, hermanos, la paciencia de Dios tiene límite. Te voy a recoger, vas a descansar en paz, es decir, iba a morir sin ver el juicio. ¿Me explico? Qué lindo, ¿verdad? Pero eso no detuvo la ira de Dios, no la detuvo. Tanto así que un día dijo Dios, aunque Samuel, aunque Moisés se postren delante de mí a pedir que yo detenga mi ira, ya no la detengo. Ya era imposible. Alaben el nombre del Señor, hermanos. Bueno, en segundo lugar, hermanos, dice la palabra del Señor, hicieron pacto. Oiga qué lindo esto. Hicieron pacto delante de Jehová. Cuando el rey, hermano, escuchó la respuesta de Dios, dice la palabra, y vamos a verlo en el verso 29, síganme por favor. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová. Oiga, hermano, y con él todos los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y dice el 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, y oiga, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Qué le parece? ¿Cómo le llama esto a usted? Se lo voy a decir en pocas palabras, no en mis palabras, sino en las palabras de la Biblia. Dice, hermanos, que no hubo otro rey en Israel que se arrepintiese de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, como este. Y no nació otro ni antes ni después de ese Dios. ¡Alaben pues! ¡Eso ha venido! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo es Dios! hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hermanos, eso significa, hermanos, que hay que dejarlo todo por el Señor. Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Yo recuerdo una hermanita aquí de la iglesia. Dice que ella estaba subida en esas ruedas de allá de Toronto, ¿verdad? Es que le dan aire por todos lados. Dice que decía: Señor, si me caigo de aquí, mi hermano, perdóname, pero es que yo soy joven. Yo soy joven, Señor.
dispuestos a servir y a seguir a su Dios? Jovencitos, algunos dicen hasta que saque la universidad, hasta que tenga un doctorado. Mire, eso no es una garantía. La garantía es que usted se decida hoy para el Señor. Esa sí es una garantía. Porque, hermanos, hay cosas que a veces se vuelven una idolatría para nosotros. A veces el deporte, a veces el vestimento, a veces la música, el cine. Yo digo, ¿qué andan haciendo los hijos de Dios en el cine? Es que como yo estoy joven, ahí te vas a quedar en tu juventud. Pero Dios, que Él quiere que usted rinda su vida voluntariamente. Si Dios quisiera traerlo del pelo, ya no estuviera calvo como me tiene a mí. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Pero Dios es bueno. ¿O no dice la Biblia, hijo mío, dame tu corazón? Y aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno abre, yo entraré con él y oiga, y cenaré con él. El último punto, dice la Biblia, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Hermano amado, si hay algo que nos identifica con Dios, es cuando verdaderamente Dios nos ha tocado. Cuando Dios nos ha tocado, cuando Dios se ha revelado a nuestra vida, cuando hemos nacido de nuevo, o quizá, hermano, ya somos cristianos viejos, pero estamos allí como esas galeras, hermano, que ya están llenas de cucas, ratones, hermano, de telaraña y galeras viejas. Pero viene alguien, las compra de nuevo y las repara y vuelven a hacer casas bonitas. Es decir, cuando nosotros tenemos, hermano, una restauración de parte del Señor. Mire, ¿por qué cree usted y qué sucedió con este rey que dice la Biblia? Porque le voy a leer cómo dice el texto. Dice, hermanos, el texto del capítulo 35, y ahora vayamos al 35, el verso 18 que leíamos, y dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Dice, ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Dice, con los sacerdotes, los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Como esta misma historia la repite el libro de los Reyes, hay una parte donde dice, hermano, que los reyes habían olvidado la Pascua. Los reyes habían olvidado la Pascua. Y yo le voy a preguntar, ¿qué realmente es la Pascua para usted? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Con todos, ¿qué es la Pascua? ¿Qué significa? Dice aquí, nunca celebrar. Mire, la habían olvidado. Los reyes la olvidaron. Cuando Dios, hermano, sacó a Israel de Egipto, Faraón no los quería dejar ir. Dios había enviado ya algunas plagas y por un momento decía Faraón que se vayan, pero después decía no, que no se vayan. Dios tuvo que intervenir, hermano, en una forma directa. Y fíjese, hermano, que hubo la necesidad de matar un cordero. Bueno, no fue solo uno, era uno por familia. Y la sangre de ese cordero la pusieron en los postes, dice la Biblia, y en el dintel de la puerta. Y a la medianoche, dice la palabra,
el destructor, entraba y mataba al primogénito. Y el reino se libró. Primogénitos, hombres, mujeres, niños. Es decir, el primogénito de cada familia se murió, lo mató Dios. Animales, todo. Era una mortandad, hermanos, que fue tan tremendo que dijo el rey: váyanse, váyanse, váyanse. Hermanos, salieron apresurados. Y tan apresurados que no hubo tiempo de cocinar pan para el camino, sino que dice la Biblia, hermanos, que en la cobija, vamos a decirle así, pusieron, hermanos, la masa y se la tiraron al lomo y salieron corriendo, porque el faraón estaba enojado por la muerte de los primogénitos. Es decir, Dios les dio esa fiesta, que la celebraran perpetuamente, como una fiesta perpetuamente, que simbolizaba la salida de Egipto. Amén, hermanos. Amén. Simbolizaba la salida de Egipto. Claro, cuando llegaron al territorio de Israel, Dios les dio muchas fiestas. Porque después de la Pascua, hermanos, que por cierto se celebraba el 14 de Nisan, que vino a ser el primer mes del calendario judío, que es allí, hermano, entre marzo y abril. Era el 14 de Nisan, y el siguiente día, hermano, comenzaba otra fiesta que se le conoce como los panes sin levadura, por 7 días. Después venían otras fiestas como la de las trompetas, como tabernáculo, como Pentecostés, incluyendo, hermanos, el día sábado, que vino a ser día santo también para Jehová. Pero entre todas las fiestas, hermanos, entre todas las fiestas, la mayor era la Pascua. Y quizás, hermanos, lo sobresaliente allí era la muerte de un cordero. Oiga eso, la muerte de un cordero. Bueno, el rey, hermano, y esto es lo que me impacta a mí, porque dice la Biblia, nunca, nunca, nunca celebraron una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Nunca. Esta sobrepasó. Para su información, hermanos, fueron 41.400 animales. 41.400 animales, hermanos, que se sacrificaron en aquella fiesta. El rey tenía tanto agradecimiento a Dios, tanta gratitud, hermano, que solo él dio 31, hermano, 31.000. Entre bueyes, corderos, ovejas y cabras. Sus príncipes dieron también. Y dice que el número fue 41.400 animales que se sacrificaron. Dice la palabra del Señor que los sacerdotes trabajaban, hermano, desde la mañana. Oiga, desde la mañana, la noche, hermano, estaban los que estaban degollando. Habían otros pelando, y habían otros que traían la sangre a los sacerdotes y ofrecían los sacrificios. Hermano, todo el mundo estaba ocupado. Estaban los porteros, estaban los levitas, estaba todo el mundo allí, hermanos, y estaban alegres, disfrutando de la presencia del Señor. Estaban gozosos porque era fiesta a Jehová de los ejércitos. No era fiesta al rey, era fiesta al rey de los reyes. Amén, hermanos. Amén. Fiesta al rey de los reyes. Ahora, la pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué provecho podemos sacar nosotros de esta historia? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos algo muy hermoso. Y con esto vamos a terminar. ¿Se acuerda usted cuando dice la palabra del Señor que Juan vio a Jesús que venía?
Y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano amado, el Cordero que fue sacrificado, hermano, este era símbolo del Cordero que había de venir del cielo, que es Cristo, quien había de morir en propiciación por nuestros pecados. Pero mire, hermano, qué hermoso lo que la palabra del Señor dice, y yo quiero que lo lean muy claramente. Y dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y oiga qué lindo, hermano, oiga esto: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repetimos: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Leamos ahora el verso 8. Así que celebremos la fiesta. Hermanos, así que celebremos la fiesta. Así que celebremos la fiesta. Hermanos, celebremos fiesta al Señor esta mañana. Celebremos fiesta al Señor este día. Alegrámonos en su presencia. Gocémonos delante del Señor, porque la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuánto da gloria al Señor? ¡Aleluya! No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Qué lindo! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que nuestra Pascua, dice, ya fue sacrificada. Ahora lo único que queda es celebrar. A ver, hermanos, celebrar, celebrar, celebrar. Yo quiero decirles, hermano, nos hemos reunido este día primeramente para dar al Señor la gloria, pero también vamos a celebrar. Ninguno, allí hay policías afuera, el que se salga seguro tiene. No se vaya a ir, porque, hermanos, ahora a celebrar. Amén, hermanos. A celebrar. Pueblo del Señor, celebra delante del Señor. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Dígalo, oremos: Padre que estás en los cielos. Señor, gracias, porque nos permites en este día, Señor, estar en este lugar para celebrar la Pascua a Jehová.